vamos a trabajar con la función exponencial y la función logarítmica, que son dos funciones trascendentales, así como eran las funciones trigonométricas. Una función exponencial no es más que una función donde la variable la vamos a encontrar en el exponente de una base A. Esta base tiene la siguiente característica: debe ser un número positivo y distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Bueno, simplemente porque 1 elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar 1, y eso contradice el concepto básico de una función. Y x puede pertenecer al conjunto de los números reales. Es decir, que f de x igual a la x, tal que a sea mayor que 0 y a distinta de 1. Dicha función va a tener la siguiente gráfica, pero esa gráfica que vemos aquí a la derecha va a tener una característica muy importante. Va a ser cuando la base es mayor que 1. Fíjense que a pesar de que en la definición pedimos de que A sea positiva, vamos a dividir esta base en dos posibles casos: cuando A vale 1 y cuando A está entre 0 y 1. Para esta función, ¿qué características vemos nosotros? Primero, su dominio, como bien lo pueden observar, son todos los números reales, ¿ok? Vean que la función no tiene ningún tipo de asíntota vertical, va a ser siempre continua, pero su rango, como lo podemos observar acá, va desde el valor de 0 hasta infinito, sin incluir al 0. Es hacer notar de que el eje de las x para la función exponencial va a funcionar como una asíntota horizontal. Es decir, mi función se va a acercar muchísimo a ella, pero nunca va a ser 0. Otra característica importante es que la función es creciente. Veamos qué ocurre ahora en el otro intervalo que nos falta por estudiar, que es cuando A está entre 0 y 1. La función en este caso toma la siguiente característica. Veamos esta curva descendiente que vemos acá. ¿Ok? Nuestra función es decreciente. Acuérdense que el crecimiento o decrecimiento se toma cuando recorremos la función desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, si la vamos recorriendo en este sentido, vemos que la función vuelve a ir decreciendo. Veamos acá al lado, ¿verdad? Tenemos ambas funciones, ¿verdad?, en un mismo sistema cartesiano. En negro tenemos cuando A está entre 0 y 1, y en verde tenemos cuando A es mayor que 1. ¿Qué característica vemos aquí importante? Que ambas cortan en el punto 0, 1, y que de paso el dominio y rango de ambas funciones es idéntico. Es decir, el hecho de que la base cambie, lo único que me va a hacer cambiar es la forma de la función, que pueda ser creciente o decreciente. De resto, todas las características de la función exponencial se mantienen iguales. Observemos esto con mayor detalle en el siguiente simulador. Fíjense, coloqué la función a la x con la base 0,1. Tenemos nuestro punto de corte en 1, y si le doy aquí para que la base vaya variando, vean cómo varía la base y vean cómo la curva cambia. ¿Ok? Vamos a verla manualmente para poder apreciar ciertos detalles. Fíjense que para valores negativos no aparece función, no está nada definido, pero a partir de 0,1, a medida que yo voy avanzando, la curva se va aplanando. ¿Ok? Vean que el decrecimiento se hace cada vez menos inclinado. ¿Ok? ¿Y qué pasa en 1? Lo que habíamos dicho anteriormente. En 1 no tenemos una función, ya que 1 elevado a cualquier valor de x me va a dar 1, es decir, una recta horizontal. Luego empezamos a hacer variar la base, y a medida que va aumentando el valor de la base, la pendiente de crecimiento se hace cada vez más grande. ¿Ok? Vean cómo crece cada vez con mayor inclinación. Entonces, ¿qué características en general vamos a tener nosotros para esta función? Cuando A es mayor que 1, la función crece tanto más rápidamente a cuanto mayor sea el valor de la base, como lo acabamos de observar.
Vamos a ver eso en esta siguiente gráfica. Tenemos en verde f de x igual a 3 a la x y en negro f de x igual a la 7 a la x, perdón. Veamos entonces cómo el crecimiento de ambas es una más rápida que la otra, ¿ok? De hecho, tomando en consideración lo que estamos viendo ahorita con la pandemia del COVID-19, si han leído y han oído las noticias de manera detallada, siempre se habla de que en algún momento el crecimiento de infectados sigue una curva exponencial. Los invito a chequear cualquier noticia que vean por allí y verán como el crecimiento sigue una curva parecida a esta, donde de repente el crecimiento se hace de esta manera, ¿ok? Viene bastante suave, viene bastante aplanado y de repente se dispara el número de contagios. Pueden verlo en los gráficos de Estados Unidos, de Italia, de España, países que han sufrido este crecimiento exponencial. ¿Qué pasa para el caso? Bueno, otra característica importante, disculpen, tenemos lo siguiente. Ambas toman valores de y mayores que 1. Fíjense si nos vamos acá. Y es mayor que 1 cuando x es mayor que 0. Y toma valores de y entre 0 y 1, ¿ok? Solamente valores entre 0 y 1 para cualquier valor de x negativo. Les recuerdo que esta función, ninguna de las dos está tocando al eje x. Tenemos ahí asíntotas horizontal, ¿ok? Para el caso de que de que la base esté entre 0 y 1, vamos a tener lo siguiente. La función va a decrecer más rápidamente cuanto menor sea el valor de a. Nuevamente estudiemos dos funciones. F de x igual a un séptimo a la x y f de x igual a un tercio a la x. Nuevamente vemos acá este comportamiento. En verde tenemos un séptimo a la x y en negro un tercio a la x. Vean que este decrecimiento es menor que el de un tercio a la x. Aquí se invierte la propiedad anterior. Ambas van a tomar valores mayores que 1 cuando x es negativo. Vean, para x negativo los valores de y son todos mayores que 1 y toma valores entre 0 y 1 para x mayores que 0. La función logarítmica. La función logarítmica, por definición básica, es la inversa de la función exponencial y lo vamos a representar de la siguiente manera. F de x logaritmo de base a de x, donde nuevamente esta base va a ser mayor que 0, va a ser positiva, y a tiene que ser distinta de 0, es decir, la base nunca puede ser 0. Su gráfica la vamos a ver a continuación. Fíjense, muchachos, si graficamos, aprovechamos de tener las dos juntas, la función exponencial acá, ¿ok? Vean que este es el punto 0, 1 y la función logarítmica acá. ¿Qué tengo yo en el medio? Nuestra función identidad, y igual a x. ¿Por qué trazo la función identidad y igual a x? Si recordamos el concepto de una función inversa, ¿verdad? Habíamos dicho que gráficamente se podía identificar trazando la función identidad y pues viendo el efecto espejo de una función con respecto a la otra, cómo se refleja una con respecto a la otra. Fíjense que aquí la función exponencial corta en el punto 0, 1 y la función logarítmica corta en el punto 1, 0. De hecho, por ser curvas simétricas, se debe cumplir que si una de ellas pasa por el punto AB, la otra pasa necesariamente por el punto BA, y es lo que estamos observando allí con la función logarítmica al pasar por el punto 1, 0, mientras que la función exponencial pasa por el punto 0, 1. Nuevamente aquí podemos observar con mayor lujo de detalles, ¿verdad?, nuestra función logarítmica. Vean lo que les decía de las asíntotas. En la función exponencial yo tenía una asíntota horizontal que era el eje x. Por ende, ahora mi asíntota es vertical y corresponde con el eje y. Si yo hago zoom a esta función, vean que queda demostrado de que la gráfica, a pesar de que se acerca al eje x,
no lo está tocando. Vean que mientras más yo me acerco y más zoom le coloco, la gráfica se va separando. Por supuesto, cuando yo me alejo, me da la ilusión óptica de que aparentemente está tocando al eje, pero no lo toca. Y siempre va a cortar al punto 1, 0. Al igual que en la función exponencial, vamos a tener dos casos para la base de dicho logaritmo. Cuando la base es mayor que 1, pues la función es la que hemos venido estudiando hasta ahora. ¿Qué característica vamos a tener ahora? Fíjense, nuestro dominio va a ir entonces desde 0 a abierto, acabamos de ver que esto es una asíntota vertical, hasta el infinito. Y nuestro rango pues sí va a ser todos los números reales. A pesar de que aquí pareciese que la función nada más llega hasta un valor de 1, ahorita lo vamos a mostrar como si nuevamente le coloco valores más grandes de x, esta función pues va a ir escalando. El problema de la función logaritmo es que su crecimiento después de 1 es bastante lento. Entonces aquí pareciera que tuviésemos una asíntota también vertical, pero no es así. Esta función logaritmo, fíjense aquí está graficado nada más hasta x igual a 3. Si logro hacer esta extensión del eje x lo suficientemente grande, ella va a seguir creciendo muy lentamente, pero va a seguir creciendo. La función es creciente, valga la redundancia, siempre corta en el punto 1, 0. Los números mayores que la unidad, pues obviamente tendrán logaritmos positivos. Cualquier x mayor que 1, su logaritmo va a ser positivo. Y los números entre 0 y 1 tienen logaritmos negativos. Es de hacer notar claramente que no existe el logaritmo de 0, ¿ok? Y mucho menos el logaritmo de números negativos. Cuando la base está entre 0 y 1, vean que la función cambia de sentido y pasa de ser creciente a ser una función decreciente. Pero nuevamente su característica de dominio y de rango no varían. Su dominio sigue siendo desde 0 a infinito y su rango todos los reales. Lo que cambia es que es decreciente y por supuesto sigue cortando en el punto 1, 0. Los números, en este caso ahora mayores que la unidad, me va a dar logaritmos negativos. Y los números, por supuesto, entre 0 y 1, va a tener como resultado logaritmos positivos. En esta gráfica podemos observar ambos ejemplos unidos. Colocamos en color negro logaritmo de base 0,25, es decir, un número entre 0 y 1 de x. Vemos el comportamiento decreciente, corta en 1, 0, y nuestro logaritmo básico, que es el logaritmo de base 10, en morado, vemos también cómo es creciente y corta en el punto 1, 0. Es de aclarar que el logaritmo de base 10 no se le escribe la base. Lo he colocado en este primer ejemplo para que lo tengan claro, pero de aquí en adelante, cuando ustedes vean un logaritmo que no tiene la base escrita como un subíndice, se sobreentiende que es el logaritmo de base 10. Para finalizar, vean lo que les comentaba del crecimiento lento del logaritmo. Aquí he ampliado mi eje x hasta 250. Vean que ella no se ha pegado a ningún valor. Incluso aquí el logaritmo de 100 es 2. Sigue estando el punto de corte en 1, 0. Aquí prácticamente pareciese que esto es toda una sola línea vertical, pero ya sabemos que no lo es, simplemente es efecto del zoom. Y mientras yo más me alejo, vean, la gráfica nunca va a dejar de crecer, ¿ok?